Hoy continuamos con los sermones acerca de la campaña de 40 días en la cruz y hoy vamos a hablar de un hermoso pasaje, un himno de exaltación que el apóstol Pablo incluye en una situación complicada. Sabes que el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y se repite mucho en esta carta las palabras gozo y regocijo. Ahora, es fácil hablar del gozo, del regocijo, de alegrarse cuando las cosas marchan bien, pero es raro que alguien hable del gozo y el regocijo cuando está encarcelado, cuando está pasando por tribulación, cuando está pasando por problemas. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Sin embargo, él había aprendido a gozarse en el Señor cualquiera que fueran las circunstancias. Este hermoso pasaje de Filipenses 4:13 que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin duda era una verdad que anclaba su vida, que en cualquier situación que él atravesaba, sabía que Dios le iba a fortalecer. ¿Sabes? Antes de que escribiera esta carta, mucho antes, cuando estaba predicando, vemos en el libro de los Hechos que él ya había estado en Filipos, cuando inicia esta iglesia, ya había estado encarcelado. Y la Biblia nos narra que ahí en la cárcel, a medianoche, encadenados en el lugar más oscuro, ahí Pablo y Silas cantaban y oraban a Dios. ¿Sabes? Por eso Pablo escribe estas cartas de ánimo y de fortaleza a la iglesia de Filipos. Y Filipenses 2 del 6 al 11, este es un cántico que no se sabe quién es el autor, pero algunos consideran que era un canto muy conocido para la iglesia del primer siglo. Y habla acerca de Jesucristo, Pablo preso, la iglesia atribulada, perseguida. En este momento es cuando se escribe Filipenses, en este momento difícil. Y Pablo dice ahí en Filipenses 1:29, Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él, dice la palabra de Dios para todos. Mira, no solamente Pablo dice, no solamente les ha otorgado este privilegio de haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, sino además en medio de la tribulación les permite pasar por esto. Pero sabes que aunque el Señor nos permita pasar y atravesar por cualquier circunstancias, Él nos dará la victoria, Él nos sacará adelante. Pablo entiende, él está preso, él piensa que puede ser liberado, sin embargo también entiende que puede morir. Y sabes, Pablo dice, pues ya sea por vida o por muerte, Cristo, Dios serán glorificados en mi vida. Mira, te voy a decir algo, cuando nosotros pasamos problemas, literalmente pues tendemos a pensar más en nosotros que en los demás. Eso es algo natural. Por esto Pablo exhorta a los hermanos a mantener la unidad y que se ayudaran entre ellos y llevar el ejemplo de amor y de humildad hacia los demás que llevó Cristo. Y entonces empieza este pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La traducción en lenguaje actual dice: tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Sabes que aquí Pablo les ordena a los creyentes que continúen pensando como Cristo? ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, como les decía, pues lo más práctico, lo más fácil es pensar en uno, en cómo uno va a salir de esta situación. Pero el apóstol Pablo dice, miren, enfóquense en Jesucristo, tengan la misma manera de pensar que Cristo tuvo. Y esta debe ser la meta de todo cristiano, ser más semejante a Cristo en pensamientos, pero también en estilo de vida. No es que los creyentes no deben de tener interés en sus asuntos propios, sino que deben de dar prioridad en pensar en el bienestar de otros creyentes. Pablo está amonestando a los cristianos a seguir el ejemplo de Cristo en dos maneras.
Número uno, Cristo dejó su gloria, Cristo dejó todo lo que tenía para convertirse en un ser humano, no para sí mismo, sino para otros. Y en segundo lugar, es como ser humano estuvo dispuesto a morir, no por sus propios pecados, sino por los pecados de los demás. Filipenses 2, del 6 al 11, parece un himno cristiano primitivo que se divide en dos grandes énfasis iguales. En primer lugar, la persona y misión de Jesucristo. En primer lugar, la persona y misión de Jesucristo. Y el versículo 6 nos habla de la preexistencia de Jesús. Filipenses 2, 6, parte A, dice, el cual siendo en forma de Dios. Mira, esta palabra griega que es morfe, se utiliza en el sentido de la esencia no cambiante de algo, el sentido de la naturaleza de algo. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo que la esencia misma de Dios el Padre está en Dios el Hijo. Esto es otra manera de afirmar la deidad de Cristo. Dice ahí, siendo en forma de Dios, teniendo la misma esencia de Dios. Por eso es que Juan dice que cuando nosotros vimos a Jesucristo, podríamos ver al Padre. Y mira, Colosenses 1:15 en la Dios habla hoy, dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. Él es la imagen de Dios. O sea, en otras palabras, tiene la misma esencia. Y ahí mismo en Filipenses 2:6 parte B dice, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios. Ahora, esto no tiene que ver con que menospreció, sino no tomó para sí eso y decir, no, pues ¿sabes qué? Que los humanos se las arreglen como puedan. No, dice que no se aferró a ser como Dios, a ser Dios mismo. No se aferró a su posición, no se aferró a su gloria, aunque tenía todo el derecho, aunque tenía toda la autoridad, decidió renunciar y estuvo dispuesto a someter su divinidad a su humanidad, estuvo dispuesto a venir por nosotros. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sabes que muchas veces nosotros como seres humanos nos aferramos a las cosas, y más cuando nos pertenecen, nos sentimos que nos pertenecen. Cristo Jesús, teniendo su gloria, teniendo los ángeles que le adoraban, teniendo en las huestes celestiales, decidió renunciar a eso para venir a nacer en una tierra llena de pecado y de maldad para poder rescatarla. Pero ese es uno de los misterios más grandes, cómo el Dios de los cielos se hace hombre y habita entre nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo número 7, no solamente Cristo ya existía, por Él dice la Biblia que son sustentadas todas las cosas. Antes de la creación y en la creación fueron sustentadas por Él, fueron creadas por Él. En segundo lugar, vemos acerca de la persona y la misión de Jesús, la encarnación. Filipenses 2:7, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Mira, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Mira, un privilegio es algo que uno tiene, ¿verdad? Es algo que uno tiene, pero dice él que esto que él tenía no lo utilizó para provecho personal, lo hizo a un lado. Esta es la decisión de Jesús. Él abandonó voluntariamente su gloria y aceptó las limitaciones de la carne, porque sabía que esa era la única manera de salvar a la humanidad caída. Por eso dice la parte B del versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Y aquí vemos algo, tomando forma de siervo. Y si tú ves en el versículo número 6 dice, siendo forma de Dios.
Y aquí dice tomando forma de siervo, ¿verdad? Aquí cuando habla acerca de este paralelismo literario, ¿verdad? El término siervo aquí significa doulos, que es esclavo. Aquí se puede utilizar como el siervo sufriente que nos narra Isaías. Jesús dejó su gloria celestial por un pesebre. La Nueva Versión Internacional traduce esta palabra como nacer. Este es el segundo énfasis mayor en este himno de la iglesia primitiva, la plena humanidad de Cristo. Esto se hizo para refutar a los maestros falsos gnósticos que sostenían un eterno dualismo entre el espíritu y la materia. La doble naturaleza de Jesús es un importante tema teológico del Nuevo Testamento. Y el uso de Jesús, ¿verdad?, del término Hijo del Hombre apunta a su naturaleza humana, así como el Hijo de Dios apunta a su naturaleza divina. Vino y encarnó y tomó forma de hombre. Versículo número 8, vemos su muerte sustitutoria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabes que el comienzo del versículo 8 enfatiza esta verdad teológica, diciendo que Jesús era totalmente humano. Él participó de la naturaleza humana, pero no participó de la naturaleza caída del hombre. Y entonces aquí utiliza también, en el griego utilizan dos palabras que son shema y morfe. Morfe habíamos dicho que es la esencia de algo, mientras que shema significa algo que cambia exteriormente, que no representa completamente su esencia interior. En otras palabras, es cuando dice que tomó esta forma de hombre, ¿no? Dios no cambia. Sin embargo, nosotros como seres humanos cambiamos porque nacemos, somos pequeños, somos niños, somos jóvenes, somos adultos, llegamos a ser ancianos, ¿verdad? Esa es parte de la naturaleza humana. Por eso es que dice aquí que Jesús también toma esta forma de hombre. ¿Sabes? Jesús no vino como un hombre ya, como el primer Adán que fue creado, ya como un hombre, sino Él nació de una mujer y creció, ¿verdad? Y fue en esa parte cambiando, ¿sabes? Dice la Biblia que Jesús es como nosotros en todos los aspectos, excepto por la naturaleza pecaminosa de la humanidad caída. Ahora, es interesante porque muchos de los judíos no esperaban a un Mesías sufriente, sino a un Mesías conquistador. Los judíos no podían ver a Jesús como alguien que iba a ser maldecido por Dios. Pero esto es exactamente lo que Gálatas 3:13 nos enseña. Se hizo maldición por nosotros. Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestras maldades. Por eso fue a la cruz, por eso fue a la cruz. La expiación vicaria sustitutiva de Cristo fue la manera de liberarnos de la maldición del pecado y darnos esperanza y vida eterna. Esta era la única manera, y Cristo estuvo dispuesto a hacerlo por amor a nosotros, tomar forma de hombre, vivir como un hombre sin pecado, morir en una cruz por nuestros pecados, porque nos ama. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La primera parte la resume este hermoso himno en la preexistencia, encarnación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué es lo que sucede? La respuesta de Dios el Padre. Vemos el versículo 9, el señorío universal. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, esto no se trata de la cristología adopcionista que afirma que Jesús fue recompensado con deidad, que por causa de su obediencia se convirtió en Dios. No. Aquí lo que está diciendo es que Jesús fue restaurado
a la gloria divina preexistente. Él tenía la gloria y tuvo que renunciar a esa gloria para venir y morir. Y una vez concluida su misión, regresó a la misma gloria que tenía antes de venir a la tierra. En el Evangelio de Juan, la muerte de Jesús es referida como su glorificación. El humilde servidor es ahora el Rey de Reyes. Sabes que tenemos la esperanza de que Jesús vendrá por segunda vez, ya no como un siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mira, Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entendemos que Cristo viene por primera vez, viene por segunda vez, vino por primera vez como siervo, pero vendrá por segunda vez como Rey, con toda su gloria, con toda su gloria. La respuesta del Padre es que tiene un señorío universal. También tiene una confesión universal. Versículo número 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes? Jesús es Señor, fue la confesión pública y personal de la fe de la iglesia primitiva. Inclusive esto trajo problemas, esto trajo persecución a la iglesia, porque decían que el César era el Señor. Pero aquí la iglesia primitiva dice: no, Jesús es el Señor. Él es el Señor, Él es Dios. Él es el Dios verdadero. Y eso llevó a muchos cristianos a la muerte. Eso llevó a muchos cristianos a ser lanzados a los coliseos romanos para ser devorados por las fieras. Algunos cristianos sufrieron de una manera diferente. Dice que mientras Nerón era el César, utilizaba a los cristianos como antorchas para alumbrar sus jardines. Pero sabes que Jesús es el Señor. Los cristianos lo entendieron y estuvieron dispuestos a dar su vida porque entendían que Jesús era el Señor. Jesús de Nazaret se le da el título supremo de la divinidad. La adoración y la sumisión de todo el universo y la raza humana se expresan en doblar sus rodillas cuando se pronuncia su nombre. Algunos creen que esto era parte del culto en la iglesia primitiva. Puede haber sido que la congregación se arrodillaba cuando el nombre del Señor Jesús era mencionado, anunciando su resurrección y su señorío. Ante este nombre, como lo traduce la Biblia, Dios habla hoy: se doblará toda rodilla y toda lengua confesará el señorío de Jesús, toda la humanidad. La única pregunta es si lo harán en el tiempo por la fe y convertirse en parte de la familia de Dios, o lo harán en el día del Señor, cuando sean resucitados y juzgados por Él. Hay una diferencia muy grande. Tú puedes confesar en este momento que Jesús es el Señor y humillarte y doblar tus rodillas y rendir tu vida a Él. Y dice Él que Él te hace. Dice que a todos los que le recibieron y creen, les da el derecho de ser hijos de Dios. Tú en este momento puedes hacerlo. ¿Sabes? O puede ser que no y mueras creyendo alguna otra cosa. Un día todos resucitaremos y estaremos delante de Él. Y sea que en vida, o sea que en muerte, vas a tener que doblar tus rodillas delante de Jesucristo. La diferencia es que en este momento Jesús te ofrece perdón, salvación y vida eterna. Y por último, versículo 11 nos habla del título supremo. Versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, Señor es un título que Dios utiliza en el Antiguo Testamento. ¿Por qué utiliza este término de Señor? Porque algunos dicen que no querían pronunciar el nombre de Jehová, de Yahvé, por no ofender su santidad, por no blasfemar su nombre, y entonces utiliza este nombre
El nombre de Jehová es traducido como Curios, como Señor, que equivale a Señor. Y aquí Pablo está diciendo que Jesucristo es el Señor. Está diciendo que Jesucristo, que Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Y que tienen dominio y autoridad por encima de todas las cosas. ¿Sabes que la adoración de Jesús es el propósito de Dios, el Padre, al enviarlo? Por eso dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y confesando que Jesucristo es el Señor, eso da gloria a Dios el Padre. Quiero terminar diciendo esto. La iglesia de Filipo, que atravesaba por situaciones difíciles, por una situación de desunión, por una situación de desánimo, por una situación de tribulación, al ver el amor, la humildad que Jesús tuvo al venir a rescatarnos, Jesús renunció a su gloria para vivir como siervo y morir como malhechor por nuestros pecados. Esto debería motivar a la iglesia, pero no solo a la iglesia, sino a nosotros también, a caminar en Cristo, a vivir en unidad y a pasar estos momentos difíciles de la vida. Porque Cristo es más grande que todo esto y aún estas cosas nos son permitidas, como decía al principio el apóstol Pablo, ¿verdad? No solamente se nos ha dado la oportunidad de creer, sino también de sufrir por Él. Que, hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, nosotros podamos encontrar esa fortaleza, ese consuelo, esa paz en la vida, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a vivir en unidad para Él y que cuando atravesemos esto siempre sea para la gloria de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de entender este hermoso pasaje. Hay cosas, Señor, que la mente humana no puede entender. Como siendo Dios te volviste hombre, Señor. Es intentar meter el océano en un envase. Es imposible, Señor. Pero gracias por dejar tu trono de gloria y venir y morir por nosotros. Te pido, Padre, que si alguien está atravesando alguna situación o piensa que está pasando en su vida algo que no puede sobrellevar, que te mire a ti, que mire tu cruz, porque tú pudiste y lo hiciste por amor a nosotros. Y ahora nos fortaleces y nos dices que nosotros también podemos ir juntos, caminar junto a ti, en unidad, en amor, en humildad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.